Hola, hola, ¿cómo les va? En esta clase vamos a hablar sobre huesos, tema que corresponde a la clase de pelvis ósea y región glútea. Bueno, entonces vamos a arrancar con este hueso, que es el hueso coxal, que va a formar parte de la pelvis ósea. Sí, es un hueso muy importante y también es un hueso un poco difícil de entenderlo, de ponerlo en posición anatómica, entonces vamos a ir de a poco. Nosotros vamos a tener que el coxal va a estar formado por tres huesos que se fusionan entre sí. Y esos huesos van a ser el ilion, acá en lo que es la parte más superior. Después vamos a tener lo que es el isquion en la porción más posterior. Y después vamos a tener el pubis en la porción más anterior. ¿Sí? Entonces está todo marcado con color para que podamos diferenciar las distintas partes de este hueso coxal. Ahora, el hueso coxal es un hueso plano, entonces nosotros podemos ver que tiene dos caras. Por un lado va a tener una cara, esta de acá, que va a ser posteromedial, y por otro lado va a tener esta cara de acá, que es como anterior, lateral y también da un poco hacia posterior, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque es un hueso que da como una torsión, ¿sí? En una parte es como que se tuerce. Entonces vamos a ver que hay partes de la cara em, lateral que van a estar dando hacia anterior y hay partes de la cara lateral que van a estar dando hacia posterior. ¿Sí? Pero no se preocupen, yo ahora se los voy a mostrar bien en posición anatómica. Bueno, entonces, acá tenemos una vista desde anterior de los dos coxales. ¿Sí? Yo esto no lo dije antes, pero el coxal es un hueso par. Esto quiere decir que vamos a tener un coxal derecho y un coxal izquierdo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver si le empezamos a dar vuelta a este hueso, vamos a ver todo esto que está acá, es la cara que yo había dicho que era posteromedial, ¿sí? Porque está mirando hacia medial, esto que está acá es la línea media del cuerpo, entonces esta cara mira hacia medial, acá lo mismo, ¿sí? Esta cara está mirando hacia medial y hacia posterior, y si nosotros lo damos vuelta, podemos ver acá toda esta cara que es anterior, lateral y también en una parte, en la parte más superior, es posterior. ¿Sí? Esto es porque este hueso está como, tiene como una torsión. ¿Sí? Entonces, en la parte, nosotros lo dividimos al hueso, un plano transversal u horizontal, en una porción superior y una porción inferior, y hay como una torsión entre la porción inferior y la porción superior. Entonces vemos que esta cara acá mira hacia anterior y después vemos que esta misma cara acá está mirando hacia posterior. Y entonces es como que presenta una torsión más o menos en la mitad del hueso. ¿Sí? Entonces, así nosotros vemos al coxal en posición anatómica. Para ponerlo en posición anatómica, nosotros primero tenemos que ver todas las partes y todos los accidentes óseos que tiene el hueso, entenderlo un poco mejor y después de allí pasamos a ponerlo en posición anatómica. Bueno, entonces vamos a arrancar mirando esta cara posteromedial. A mí me gusta pensar esta cara, así como nosotros la estamos viendo en 2D en la imagen del Atlas, me gusta pensarlo como si fuera una especie de rectángulo. Entonces, yo lo pienso una cosa así. Entonces, yo digo que esta cara va a tener un borde superior, un borde anterior, esto de acá es anterior, esto de acá es posterior, esto de acá va a ser inferior y esto acá va a ser superior. Entonces a mí me gusta estudiarlo así. Entonces, vamos a ver primero qué accidentes óseos tiene en los bordes de este rectángulo o de este hueso y después vamos a pasar a ver qué accidentes óseos tiene en la cara. ¿Sí? Entonces, voy a borrar todo esto
y vamos a arrancar a ver los accidentes óseos que tiene todo siguiendo el borde de este hueso. Lo que nosotros tenemos más hacia superior, en este borde superior, es la cresta ilíaca. ¿Sí? Ahí vamos a ver que se van a estar insertando varios huesos, varios músculos, sobre todo músculos que corresponden a la pared anterolateral del abdomen y que vamos a ver más adelante en esplagno. Después, si nosotros seguimos, vamos a tener esto que está acá, que nosotros vemos como que sobresale, es un saliente, ¿sí? Eso nosotros lo vamos a llamar espina ilíaca anterior superior, ¿sí? Es una espina ilíaca porque está dentro de lo que es el ilion, ¿sí? Y acá vemos otra cosa que sobresale, ¿sí? Como sobresale, también le vamos a decir espina. En este caso va a ser una espina ilíaca anterior inferior. Entre las dos espinas vemos como que el hueso se mete para adentro y esa parte en la que se está metiendo para adentro nosotros le decimos escotadura. Entonces, esta parte que se está metiendo para adentro entre las espinas ilíacas anterior superior y anterior inferior se llama escotadura innominada, ¿sí? Tiene un epónimo esta escotadura innominada que es escotadura de López Figueroa. ¿Sí? Pero el nombre que nosotros utilizamos ahora en terminología anatómica internacional es escotadura innominada. Después, si nosotros seguimos recorriendo este borde, vemos acá una parte en la que se está uniendo lo que es el ilion con lo que es el pubis, ¿sí? Si nosotros prestamos atención a esta lista que yo puse acá, puse cada accidente óseo con el color correspondiente a su hueso, pero si vemos que acá esta tiene un color como intermedio, ¿sí? Y eso es porque este accidente óseo, que se llama eminencia iliopúbica, es como una parte que está sobrelevada y es justo el punto en el que se están uniendo el ilion con el pubis. Entonces le puse un color distinto para ver que es el punto en el que se están uniendo estos dos huesos. Después vamos a tener toda esta parte de acá del pubis, que se lo llama pecten del pubis, que está situado en todo lo que es la rama superior del pubis, que vamos a ver más adelante. Si llegamos al extremo medial del pubis, ¿sí? Esto se hace más medial. Si nosotros lo viéramos en 3D, veríamos que esto se hace más hacia medial. Entonces vamos a ver lo que es el tubérculo del pubis, es como un accidente óseo que está ahí sobresaliendo en el extremo más medial. Después vemos esto que está acá, que tiene como un color distinto, está un poco más clarito. Eso es porque es una carilla articular y va a servir para que se articulen los dos pubis entre sí y se va a llamar, esa articulación se va a llamar sínfisis del pubis. Después, todo esto que nosotros vemos acá se llama rama inferior del pubis. Y esto que está acá, como ya entramos al isquion, que es nuestro hueso en color celeste, esto que está acá se llama rama del isquion. En conjunto, la rama inferior del pubis y la rama del isquion conforman la rama isquiopubiana. Después vemos esta parte de acá que en esta cara medial y posterior mucho no se ve, pero esto que está acá se llama tuberosidad del isquion, ¿sí? Cuando lo veamos en la otra cara se va a ver mejor. Después, si nosotros seguimos viendo el isquion, vemos esto que sobresale acá. Entonces, si sobresale, es una espina. En este caso, esto se va a llamar espina ciática. Y nosotros vamos a ver que por abajo de la espina ciática es como que el hueso se mete para adentro y por arriba de la espina ciática el hueso también se mete para adentro, ¿sí? Entonces, la parte en la que se está metiendo para adentro es una escotadura. La que está por debajo de la espina em, ciática se va a llamar escotadura ciática menor y tenemos que recordarla porque va a ser importante para más adelante. Y por otro lado, en lo que es hacia superior, esta escotadura que tenemos por encima de la espina ciática se llama escotadura ciática mayor.
También la puse con un color distinto porque tenemos ahí parte del ilion formando parte de esta escotadura asiática mayor, ¿sí? Y también tenemos que recordarla, esta escotadura asiática mayor, porque va a ser muy, muy importante para más adelante. Después, si seguimos recorriendo el hueso, vemos acá está un poco menos marcado, pero vemos un saliente acá, y eso se va a llamar espina ilíaca posterior e inferior. Y vemos acá arriba otro saliente que es menos marcado, que se llama espina ilíaca posterior superior. Y después de nuevo, si nosotros seguimos por este borde, nos vamos a encontrar nuevamente con la cresta ilíaca, ¿sí? Entonces, con esto nosotros podemos decir que terminamos de ver el borde del oxal, ¿sí? Visto desde esta vista eh, posteromedial. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a ver qué accidentes óseos tenemos en esta cara posterior medial, ¿sí? Vamos a arrancar primero por los accidentes óseos que tenemos en el ilion. Si nosotros vemos acá, hay una especie de fosa. Esa fosa se llama fosa ilíaca. Después, si nosotros nos vamos hacia posterior, ¿sí? Recordando que esto es posterior y esto es anterior, vamos a encontrar esto de acá que es la tuberosidad ilíaca. Y si nosotros nos vamos un poco más hacia inferior, vemos esta carilla acá, que si la miramos con mucho cariño, tiene forma de oreja, o nosotros en anatomía a la oreja le decimos pabellón auricular. Entonces tiene como un poco la forma de un pabellón auricular. Entonces esa carilla se llama carilla auricular, que va a permitir que se articule el ilion con el sacro. Entonces esa carilla se le llama auricular, ¿sí? Y no articular, ¿sí? Se le llama auricular porque tiene forma de pabellón auricular. Y vemos acá esta especie de línea que se ve acá, que se llama línea arqueada o también la pueden escuchar como línea innominada. Esto depende de la bibliografía, pero es exactamente lo mismo. Si pasamos ahora a ver los accidentes óseos del pubis, vamos a tener esto que está acá, se llama cuerpo del pubis, y del cuerpo del pubis va a salir una rama superior del pubis que se va a ir a articular con lo que es el ilion, acá en la eminencia iliopúbica, y tiene una rama inferior del pubis que nosotros ya habíamos visto, que se va a articular con el isquion y conforman la rama isquiopubiana. Vamos a tener, bueno, acá esto nosotros ya lo habíamos visto, que era la sínfisis, el tubérculo del pubis, y ahora tenemos una ranura que se llama ranura obturadora, ¿sí? Por ahí vamos a ver más adelante que va a pasar el paquete vasculonervioso obturador. Y si nos vamos a lo que es el isquion, vamos a ver esta parte de acá que se llama cuerpo del isquion, ¿sí? Es la parte justo que se está articulando con el ilion y con lo que es el pubis. Y por último, vamos a ver acá, se forma este foramen que vemos acá, bien grande, por la unión de estos dos últimos huesos, se va a formar lo que es el foramen obturador, ¿sí? O también le dicen obturado, ¿sí? Y esto es porque este foramen va a estar tapado u obturado por una membrana que se llama membrana obturatriz. Ahora pasamos a ver lo que es esta cara lateral, ¿sí? O anterior y lateral, lateral y posterior. Entonces vamos a ir viendo todos los accidentes óseos que tiene esta cara, igual que hicimos con la otra cara. Vamos a ver primero qué tiene en los bordes, que es más, es lo mismo que vimos en la cara posteromedial. Y después vamos a ver qué accidentes óseos tiene en en esta cara propiamente dicha, ¿sí? Entonces tenemos hacia superior, vamos a ponernos primero en contexto de qué es lo que nosotros estamos viendo. Esto acá va a ser anterior, ¿sí? Esto acá va a ser posterior. Y bueno, esto lo mismo, superior e inferior, ¿sí? Entonces dejo eso ahí para que nos guiemos de qué es lo que estamos viendo. Entonces,
En la cara más superior vamos a tener a esto que es la cresta ilíaca. Si nos vamos hacia anterior, vamos a ver a la espina ilíaca anterior superior. Y acá vemos este otro saliente que es la espina ilíaca anterior inferior. Y entre las dos tenemos a la escotadura innominada. Si nosotros seguimos descendiendo, acá vamos a encontrar esto que es el reborde del acetábulo, ¿sí? El acetábulo es esto, y ahora más adelante vamos a explicarlo un poco mejor. Después, si seguimos, vamos a ver acá todo lo que es el pecten del pubis, el tubérculo del pubis, y vamos a ver, acá vendría a estar lo que sería la sínfisis del pubis, en todo esto que es la rama inferior del pubis. Esta es la rama del isquion, en conjunto forman la rama isquiopubiana, y vemos que en esta cara se ve un poco mejor todo lo que es la tuberosidad del isquion, que yo lo había mencionado en la cara anterior, pero mucho no se notaba. La tuberosidad del isquion es la parte del hueso coxal que nosotros apoyamos cuando nos sentamos, ¿sí? Y va a ser un sitio en el cual se van a insertar muchos músculos, por eso lo vemos así tan grande y rugoso. Después vemos acá este saliente, que es la espina ciática, y por debajo de la espina ciática tenemos a la escotadura ciática menor, hacia superior tenemos a la escotadura ciática mayor, y vamos a ver acá lo que es la espina ilíaca posterior inferior, espina ilíaca posterior superior, y ya de nuevo nos volvemos a encontrar con todo lo que es la cresta ilíaca, ¿sí? Entonces con eso vimos todo lo que era el borde. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver qué encontramos propiamente en esta cara lateral. Vamos a ver acá, todo esto que está acá se llama cara glútea del ilion, ¿sí? Y eso es porque ahí se van a insertar los músculos glúteos que vamos a ver más adelante. Después vamos a tener en la parte más inferior todo lo que es el cuerpo del ilion. Después, si nosotros pasamos a lo que es el pubis, vamos a ver esta estructura de acá que se llama cresta obturadora. Y vamos a ver acá, se ve bien lo que es la rama inferior del pubis. Después vamos a ver acá lo que es el cuerpo del isquion, ¿sí? Que nosotros ya lo habíamos visto bien en la otra cara. Podemos volver a ver lo que era la tuberosidad del isquion. Y después vamos a ver accidentes óseos que tenemos en conjunto con estos huesos. Vamos a tener esto que está acá que se llama acetábulo. El acetábulo es la superficie articular que permite que se articule el coxal con el fémur en lo que nosotros conocemos como articulación de la cadera. La parte que va a ser articular de este acetábulo es esta parte de acá que tiene como forma de semiluna, que se llama superficie semilunar. Después el borde del acetábulo, todo esto que está acá, se llama limbo del acetábulo. Y después podemos ver este foramen que tenemos acá, que es el foramen obturador. Nosotros ya lo habíamos visto en la otra cara. Y vamos a ver que este foramen se llama así porque va a estar tapado por una membrana que se llama membrana obturatriz. Bueno, ahora que ya estuvimos viendo todos los accidentes óseos que tiene el coxal, podemos ver ahora sí cómo va a ser su posición anatómica, ¿sí? Entonces, vemos bien, esta es la cara que yo decía que era posteromedial, acá podemos ver esta cara anterolateral y posterior, ¿sí? Y podemos, si nosotros sacamos uno de estos coxales, ¿sí? Podemos, voy a sacar todo el hueso, vamos a ver de ponerlo en posición anatómica. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ponerlo en posición anatómica? Vamos a dividirlo en planos como dividimos cualquier tipo de hueso, ¿sí? Entonces, vamos a dividir a este hueso por un plano transversal u horizontal, ¿sí? Y vamos a ver que este hueso, ¿sí? Si nosotros lo damos vuelta así, lo dimos por este plano transversal u horizontal, hacia superior, podemos decir que siempre vamos a tener el ilion, ¿sí? Si queremos elegir un accidente óseo del ilion, podemos elegir cualquiera, por ejemplo, la cresta ilíaca, ¿sí? Entonces,
yo ya sé que la cresta ilíaca siempre va a ir hacia superior, ¿sí? Entonces, eso ya nos sirve de referencia para ponerlo en posición anatómica. Y por este mismo plano horizontal, podemos decir, por ejemplo, que la tuberosidad del isquion, por ejemplo, que es esto de acá, va a ser inferior. Entonces con eso ya sabemos qué es superior y qué es inferior en este hueso, ¿sí? Ahora, si por ejemplo nosotros dividimos a este hueso por un plano, un plano parasagital, por ejemplo, ¿sí? Vamos a dibujar acá por donde pasaría nuestro plano parasagital. Entonces vamos a ver que nos va a dividir en una parte medial y una parte lateral. Entonces podemos decir, por ejemplo, que el pubis va a ser medial, ¿sí? Si queremos marcar un accidente óseo del pubis, podemos decir, por ejemplo, la sínfisis del pubis, que es esta carilla articular que va a permitir que los dos pubis se articulen entre sí. Y vamos a ver que hacia lateral tenemos, por ejemplo, el acetábulo, ¿sí? El acetábulo es un accidente óseo que se encuentra bien hacia lateral. Entonces, ya sabemos qué es medial en el hueso y qué es lateral. Y por último, vamos a dividir a este hueso por un plano coronal, ¿sí? Que nos va a dividir en anterior y posterior. Entonces, yo para eso voy a agarrar y voy a dar vuelta al hueso, ¿sí? Y lo vamos a poner más o menos por acá. Entonces, vamos a dividir este, este hueso en una porción anterior y una porción posterior. Entonces, por ejemplo, hacia anterior, nosotros podemos decir que tenemos el pubis, por ejemplo, ¿sí? Podemos marcar, no sé, el tubérculo del pubis. Y hacia posterior podemos decir que tenemos, por ejemplo, la cara glútea o de lo que es el ilion, ¿sí? O podemos marcar de nuevo lo que es el isquion, ¿sí? Entonces con eso ya más o menos tenemos una referencia de qué es anterior, qué es posterior, ¿sí? Qué es superior y qué es inferior en este hueso, ¿sí? Entonces voy a borrar todo esto. Así podemos ver bien lo que es el hueso. Entonces, esta es la posición anatómica del hueso, ¿sí? El pubis va a ir siempre bien hacia anterior y medial, ¿sí? Nosotros la posición anatómica la justificamos con los planos, pero vamos a ver como tips para ponerlo en posición anatómica, ¿sí? Entonces, el pubis va siempre hacia anterior y hacia medial. Y después, lo que es la carilla auricular, que le permite articularse con el sacro, por ejemplo, va a ir bien hacia posterior, ¿sí? Y también está mirando hacia medial. La fosa ilíaca está mirando hacia medial, ¿sí? Porque va a ser una parte de la pelvis que va a estar conteniendo órganos abdominales. Después vamos a ver todo lo que es el cuerpo del isquion, ¿sí? Está en esta cara, ¿sí? Está mirando hacia medial. Y el acetábulo nosotros siempre lo tenemos que poner hacia lateral, ¿sí? Tenemos que recordar que el acetábulo va a permitir que se articule con el fémur, ¿sí? Y el fémur viene hacia lateral, ¿sí? Entonces, estos son más o menos como tips para ponerlo en posición anatómica. Otra cosa que tiene que pasar, nosotros tenemos que ver bien este foramen obturador o foramen obturado, ¿sí? Entonces tenemos que ponerlo en posición anatómica como para que nosotros podamos verlo, pero vamos a ver a este foramen obturado bien desde la cara lateral, ¿sí? No desde la cara medial, ¿sí? Desde esta cara no lo podemos ver nunca. Nosotros lo tenemos que ver, si lo ponemos así y esto es anterior, nosotros lo vamos a ver bien desde su cara lateral, ¿sí? Bueno, entonces esos son más o menos mis tips para poner este hueso en posición anatómica. Bueno, entonces, acá vamos a ver al coxal en su posición anatómica y con articulado con el sacro. Y acá en el medio y hacia anterior estaría articulados los dos coxales entre sí. Entonces, los dos coxales, el sacro, el coxis, forman en conjunto lo que nosotros conocemos como pelvis,
¿sí? Esto es una pelvis articulada. Van a haber preparados de estos en la cátedra, ¿sí? Y ustedes tienen que saber ponerlo en posición anatómica y tienen que saber marcar ciertas particularidades que van a tener. Entonces, nosotros tenemos que todo esto en conjunto va a servir para articular lo que es el esqueleto axial con el esqueleto apendicular del miembro inferior. ¿Sí? Entonces, así es más fácil ponerlo en posición anatómica porque nosotros ya tenemos una referencia de cómo va más o menos. Ya sabemos que el sacro va a ser posterior, que el pubis es anterior, ¿sí? Y que, por ejemplo, los acetábulos son laterales, ¿sí? Y que toda esta cavidad que se forma acá va a ser la pelvis. La pelvis se puede dividir en una pelvis mayor o una pelvis que va a ser falsa y una pelvis menor o pelvis verdadera, ¿sí? Por una, vamos a ver todo acá, se va a formar una estructura que vamos a ver más adelante y que tiene aplicación clínica, ¿sí? Pero esto es más o menos para que vean cómo es la pelvis articulada y que esto se lo pueden tomar así. Bueno, entonces ahora pasamos a ver otro hueso, que este es un poco más fácil, que va a ser el fémur. El fémur es el hueso del muslo, ¿sí? Nosotros lo estamos viendo acá porque, bueno, está en el programa y vamos a ver que se va a articular con lo que es el coxal, va a formar lo que es la articulación de la cadera y vamos a ver que va a tener relación con músculos de la región glútea que se van a estar insertando en el fémur, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso lo vemos ahora y no lo vemos más adelante. Entonces, el fémur, a mí siempre me gusta decir que es como el análogo del húmero del miembro superior. Entonces, si nosotros lo miramos, es bastante similar, tiene varias similitudes, pero también tiene varias diferencias, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a ver todos los accidentes óseos que tiene este fémur. Bueno, entonces vamos a ver que al igual que el húmero, el fémur va a tener una cabeza y esta cabeza le va a permitir articularse, en este caso con el coxal, ¿sí? Así, al igual que en el húmero, la cabeza del húmero le permitía articularse con la escápula, que era el hueso que vinculaba el esqueleto axial con el esqueleto apendicular, ¿sí? Entonces acá pasa lo mismo. Siempre por abajo de la cabeza vamos a tener un cuello. En este caso, acá tenemos todo lo que es el cuello del fémur. Esta es una vista, me olvidé de mencionar, esta es una vista desde anterior del fémur y esta es una vista desde posterior del fémur. Entonces, en la vista desde posterior también podemos ver la cabeza del fémur y vemos su cuello. Vamos a ver que en la cabeza, acá mucho no se nota, pero en la cabeza el fémur tiene una fosita que va a recibir a un ligamento que se llama ligamento de la cabeza del fémur y lo vamos a ver más adelante. Después vamos a ver que el fémur va a tener unos accidentes óseos que son similares a los tubérculos mayor y menor del húmero, pero en este caso no se llaman tubérculos, sino que se llaman trocánteres. Entonces, hacia lateral, igual que en el húmero, vamos a tener al trocánter mayor. Nosotros lo podemos ver desde la cara anterior y desde la cara posterior. Todo esto que está acá es el trocánter mayor y vamos a tener hacia medial otro accidente óseo que es el trocánter menor, que es todo este que está acá, que en la cara anterior mucho no lo vemos que sobresale ahí un poquito, pero si vamos a la cara posterior lo vemos bien marcado. Hacia anterior, los trocánteres van a estar unidos por una línea que se llama línea intertrocantérica y hacia posterior, vemos mucho más marcado, los trocánteres van a estar unidos no por una línea, sino por una cresta que se llama cresta intertrocantérica. En lo que es la diáfisis del fémur, vamos a ver que es bien lisa en lo que es la cara anterior, pero en la cara posterior tenemos toda una línea que recorre toda la diáfisis que se llama línea áspera.
Esta línea áspera es muy importante porque allí se van a insertar la gran mayoría de los músculos del muslo, ¿sí? Van a tener una de sus inserciones ahí en la línea áspera. Esta línea áspera, nosotros vamos a ver que hacia superior, llegando a lo que es la epífisis proximal, se va a dividir en tres líneas. Vamos a tener hacia lateral lo que se llama tuberosidad glútea y que va a ser parte de la línea áspera que está llegando al trocánter mayor. Entonces es todo esto de acá, la tuberosidad glútea. Después tenemos una parte media que se le llama línea pectínea y esta va a estar alcanzando lo que es el trocánter menor, ¿sí? Acá no se ve mucho, no está muy marcada, depende de la bibliografía, hay algunos que la mencionan y otros que no, pero tenemos esta que viene acá hacia lo que es el trocánter menor, que se la va a llamar también línea pectínea, ¿sí? Y se la llama así porque ahí se va a insertar un músculo que se llama pectíneo. Y después hacia medial vamos a tener otra prolongación de la línea áspera, que esta va a llegar hacia la parte más anterior del cuello del fémur, ¿sí? Y bueno, allí se va a insertar todo lo que es el músculo vasto medial que corresponde al cuádriceps femoral y que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos toda esta línea áspera y vemos que hacia la epífisis distal se va a abrir en dos líneas también que se van a llamar supracondilias. Vemos que por debajo de esta línea áspera se va a formar como una especie de triángulo y eso se va a llamar cara poplitea del fémur, ese triángulo que se forma ahí. Hacia en lo que es la epífisis distal, vamos a encontrar estas estructuras que se ven mejor en la cara posterior, se ven bien diferenciadas, que se llaman cóndilos del fémur y que van a formar parte de la articulación de la rodilla. Después vamos a ver dos salientes que, al igual que pasaba en lo que era el húmero, se llaman epicóndilos. Entonces, esto es medial, vamos a tener un epicóndilo medial, y esto, como es lateral, vamos a ver que se llama epicóndilo lateral. Después, si nosotros vamos a la cara posterior, vemos que los cóndilos como que se separan y vamos a ver que esa fosita que se forma ahí se llama fosa intercondilia. Y por último vamos a ver, yendo hacia lo que es el epicóndilo medial, como esta estructura que tenemos acá es como que sobresale así en punta. Eso se lo llama tubérculo del aductor y es un accidente óseo importante porque ahí se va a insertar el músculo aductor mayor y vamos a ver que va a delimitar lo que se conoce como hiato aductor, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿sí? Pero para que lo recuerden. Entonces con esto pudimos ver bien todo lo que era fémur y sus accidentes óseos. Bueno, como yo sé que esta es una clase media densa, sobre todo la parte de coxal, ¿sí? Yo sé que cuesta bastante, le puse un poco de aplicación clínica para hacerla un poco más divertida. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver fractura del cuello del fémur. En estas dos imágenes estamos viendo dos radiografías de lo que es articulación de la cadera. Entonces, vamos a ver acá, esto que viene acá, que se está articulando con el hueso de la cadera, es la cabeza del fémur. Acá vemos el cuello del fémur y acá podemos ver trocánter mayor y más para este lado el trocánter menor. En esta imagen vemos lo mismo, esto que está acá es el coxal y vemos que con el coxal se articula la cabeza del fémur, el cuello, y acá vamos a ver el trocánter mayor y acá vemos cómo sobresale más el trocánter menor. Y eso es para ponernos un poco en contexto de qué estamos viendo en estas imágenes. La fractura del cuello del fémur es muy común en pacientes de edad más avanzada y esto se da porque a medida que nosotros vamos envejeciendo,
vamos perdiendo calcio de los huesos y eso se llama osteoporosis. ¿Sí? No me voy a poner, no me voy a meter mucho en el tema de osteoporosis porque es un tema de clínica y nosotros estamos viendo anato. ¿Sí? Pero para que sepan que la fractura del cuello del fémur es común en gente de edad avanzada. Nosotros vamos a ver que yo cuando cursé traumatología, yo pensaba que una fractura de cuello de fémur en una radiografía se veía así, pero no, la gran mayoría de las fracturas de cuello de fémur se ven algo así. Uno no ve ahí como que se corta el hueso directamente, sino que uno va a ver algo raro. Se ve rara la radiografía, ¿sí? No se ve como una radiografía normal, ¿sí? Más adelante vamos a ver igual radiografía normal, pero no se ve así como el corte esto. Esto porque esta fractura está desplazada. ¿Sí? Cuando se fractura un hueso, los músculos, por la biomecánica, tiran para un lado y otros músculos tiran para el otro, entonces hacen que se separen los dos extremos del hueso. Eso se llama fractura desplazada. En cambio, acá la fractura no está desplazada. eh, sí tiene un poco de necrosis en la cabeza del fémur, por eso también se ve un poco más rara, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto en Anato? ¿De qué me sirve? ¿Para qué me interesa saber esto? Independientemente de que van a ser médicos y que seguramente en algún momento se encuentren con un paciente que tenga una fractura de cuello de fémur, que es lo que habitualmente se le dice fractura de cadera, ¿sí? Nosotros nos sirve saber esto para eh, sentarnos a estudiar un poco lo que es la irrigación de la cabeza del fémur, ¿sí? Esto es un tema que suele ser colgado, pues dicen, no, ¿quién me va a tomar irrigación de la cabeza del fémur? ¿Sí? Pero tiene aplicación clínica y ahora vamos a ver por qué. Nosotros vamos a ver que la irrigación de la cabeza del fémur tiene una irrigación que viene desde el cuello del fémur. ¿Sí? Entonces es como retrógrada la irrigación. ¿Sí? Nosotros tenemos estas arterias que vienen acá, que se llaman arterias circunflejas femorales. Tenemos una arteria circunfleja femoral lateral y otra circunfleja femoral medial, que salen de esta arteria, que es la arteria femoral profunda, que a su vez es rama de la arteria femoral. Sí, no me voy a centrar con esto porque lo vamos a ver más adelante, pero nosotros vamos a ver que la irrigación viene principalmente desde el cuello. Entonces, de ahí llega la irrigación a la cabeza del fémur. En la cabeza del fémur podemos tener una pequeña arteria que se llama arteria del ligamento redondo, que es esa arteria que viene ahí y que llega también a lo que es la parte más proximal de la cabeza del fémur. Pero fíjense que es muy chiquitita, nada que ver con todas estas arterias que tenemos acá. Entonces, principalmente la irrigación va a estar viniendo desde el cuello. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si se fractura el cuello del fémur, como pasa, por ejemplo, acá? Esas arterias que están nutriendo a la cabeza del fémur se pueden lesionar, se pueden romper, entonces le dejaría de llegar irrigación a la cabeza del fémur. Si bien nosotros vemos los huesos y parecen estructuras muertas, ¿sí? Eh, parece algo que está todo seco, nosotros lo vemos. El hueso en realidad es un tejido y está vivo y necesita irrigación, igual que el estómago, igual que el pulmón, igual que cualquier parte del cuerpo. Entonces, si no le llega irrigación, esas células que componen al fémur se pueden morir, ¿sí? Y eso se llama necrosis, ¿sí? Que es una muerte celular no programada. Entonces empiezan a morir estas células que componen el hueso, la cabeza del fémur, y se empieza a hacer necrosis de la cabeza del fémur, entonces se empieza a morir la cabeza del fémur, ¿sí? Entonces es es una aplicación clínica, es medio raro, pero está bueno para que sepamos por qué tenemos que estudiar la irrigación de la cabeza del fémur y por qué es importante esto, ¿sí? Porque si yo tengo un paciente
con una fractura de cadera, en sí una fractura del cuello del fémur, ¿sí? Yo no lo puedo dejar así, bueno, váyase a la casa. En primer lugar, porque no, probablemente no pueda caminar, ¿sí? Y en segundo lugar, porque si yo lo dejo pasar esto, le deja de llegar irrigación a la cabeza del fémur y se me puede morir la cabeza del fémur. Entonces, por ahí, una cirugía que sería más sencilla de fractura del fémur se termina convirtiendo en un reemplazo de cadera, un reemplazo completo de cadera, porque se me murió la cabeza del fémur, ¿sí? Y eso hay que reemplazarlo todo, porque no puedo dejar tejido muerto, ¿sí? Es una aplicación clínica media rebuscada que hice, pero bueno, es para que entendamos un poco por qué estamos estudiando esto, ¿sí? Nos paremos un poco y digamos, bueno, esto es importante, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado esta clase que es bastante densa y bastante complicada. Espero que les haya servido y entonces nos veremos en la siguiente clase.